Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep, para los que sean nuevos en el canal. Es un canal sobre radiestesia, sobre naturaleza, sobre proyectos en la finca y demás temática. Vamos a hoy hacer una demostración con diferentes herramientas de Zaurí. Vamos a prospectar cómo prospectamos agua, cómo buscamos una vena de agua. Con diferentes instrumentos el mismo resultado. Estamos ahora situados justo en el subsuelo, hay agua. Estamos encima de una vena de agua que tengo localizada. En el subsuelo existe agua. Y vamos a hacer la pertinente prospección con esos instrumentos que constan de un péndulo egipcio, en este caso, una varilla de cobre, totalmente de cobre, 100%, otra de aleación metálica cobre y otra varilla, otra horquilla de Zaurí. Bien, que nos marcarán todos estos instrumentos, vamos a hacer uno por uno, nos marcarán agua. Veremos cómo lo marca cada instrumento. Para que tengan un concepto de la idea del Zaurí, que es la persona que busca agua en el subsuelo, agua subterránea, trabajamos con diferentes herramientas. El péndulo, las varillas, la horquilla y demás. Existen variedad de herramientas. Estas son las principales. Hoy vamos a hacer una demostración de cómo marca el agua cada herramienta. Para que entiendan, la persona es el radar. La persona, nosotros como seres humanos, somos los radares que detectamos el agua. Pero que para canalizar esta energía de detección precisamos de unas herramientas de Zaurí. En este caso lo que es la varilla de aleación metálica, la varilla de cobre, el péndulo, como ya os digo. Y nosotros como radares, mediante este instrumento, canalizamos esta energía cuando detectamos el agua. Bien, nos lo marca. No es de hoy, esta ciencia existe desde los inicios de la civilización. Antiguamente ya se han encontrado también restos arqueológicos en la civilización egipcia con varillas de madera que se estima, hay una hipótesis muy clara de que con estas varillas de madera prospectaban venas de agua y energías. Podemos también localizar energías. Hoy en este caso vamos a localizar la vena de agua que ya está aquí situada. La vamos a marcar con cada instrumento. Vamos a empezar con la varilla metálica, de aleación metálica, cobre y metal. Cuando vayamos a empezar una prospección, siempre pensamos en el objetivo. En este caso es agua, agua en el subsuelo. Vamos a prospectar agua en el subsuelo. Bien, con este pensamiento iniciaremos en posición frontal la varilla y cuando se nos cruce hemos llegado justo encima de la vena de agua. Vamos a empezar para que lo vean y tengan una idea clara. Venimos de aquí, ahora me veréis en la cámara, no se ve, pero venimos de aquí y aquí justo, clac, ya marca el agua. Vamos a hacerlo un poco más cerca. Venimos de aquí, ahora veréis, y justo aquí, justo, aquí nos marca la vena de agua. Hemos llegado, nos lo marca. Avanzamos hasta que se vuelva a abrir, significa que salimos de la vena. Bien. Ahora vamos a utilizar el instrumento de cobre y haremos la misma prospección. Avanzamos, avanzamos y aquí ya nos marca la vena de agua, ¿eh? Esa es la varilla de cobre, quizás se aprecia menos por el color, se confunde con el paisaje. Vamos a hacer de aquí más cerca la prospección. Siempre posición frontal, avanzamos en línea recta, pensando nuestro pensamiento, nuestro objetivo, vena de agua en el subsuelo. Avanzamos aquí, aquí nos marca, tal como la otra varilla, esta de cobre, un poco más pequeña, bien, totalmente de cobre, y ya nos marca aquí el agua. Bien. Ahora vamos a utilizar otro instrumento.
muy clásico, la horquilla de Zaurí o la Y, que es esta de aquí. Se llama Y por la forma que tiene, de Y. Y vamos a prospectar con esta varilla. También se puede hacer con una rama de avellano, con una rama de otro tipo de árbol. No importa, importa que nosotros tengamos esta capacidad de recepción y podamos prospectar con el instrumento que tengamos, da igual que sea de madera. Vamos a empezar. Venimos de aquí y cuando se levanta la horquilla, hay gente que la horquilla va para abajo en lugar de para arriba, ¿eh? Cada Zaurí tiene un código, ¿eh? Cada Zaurí tiene un código personal. En este caso, a mí se levanta hacia arriba, aquí la horquilla nos marca agua. Fíjense el movimiento que ha hecho. Si tiro para atrás, ¿qué ocurre? La varilla, ¿qué ocurre? Baja. Tiro para adelante, la varilla tiene fuerza por sí misma. Solo hay que, así, con las palmas de la mano abiertas, aguantar cada empuñadura y en posición frontal prospectar, pensando en agua en el subsuelo, pensando en una vena de agua corriente en el interior. En este caso, el pensamiento es agua corriente. Volvamos a hacerlo con la horquilla de Zaurí, quizás de un plano más lejano, porque se ve más. Ahí. Avanzo, prospectando. Aquí, fíjense cómo la varilla ha subido. Cómo la varilla ha subido con la propia fuerza, se levanta por ella misma, ¿eh? Lo tienen que probar. Lo tienen que probar y ver. Hay personas más bloqueadas que les va a costar muchísimo. Personas que en la vida que les va a costar, vamos. Y otras personas con una sensibilidad altísima. Bien. Entonces, los instrumentos solo hay que sujetarlos, dejarlos trabajar en el pensamiento, conectar. Y esto es una canalización, es una herramienta que nos canaliza este objetivo. Bien. En este caso, vena de agua corriente. Ahora vamos a utilizar un cuarto instrumento, vamos a usar un péndulo egipcio en este caso. Puede ser un péndulo de cobre, puede ser otro tipo de péndulo, una piedra, un cuarzo. El resultado va a ser el mismo, sea cual sea. La herramienta, nosotros somos los radares. Nosotros tenemos el radar dentro y conectamos con esta energía y con estos instrumentos la detectamos. Bien, vamos a con el péndulo. Péndulo egipcio, en este caso vamos a venir de allí prospectando, pensando siempre el pensamiento en vena de agua y nos va a marcar la vena situada en el pino, justo al lado del pino. Así que vamos a otra vez a intentarlo, siempre con el pensamiento, objetivo, agua en el subsuelo. Y aquí, justo aquí, vean que cómo nos marca el agua. Conforme avanzo, ¿qué ocurre si tiro para atrás? ¿Qué ocurre? El péndulo se para. Si avanzo, ¿qué ocurre si avanzo? El péndulo se mueve. Si tiro para atrás, el péndulo se para. Vamos a hacer un plano más cercano. Vengo de ahí, aquí ya se excita. Si tiro para atrás, el péndulo se estabiliza. Avanzo, el péndulo se excita. Tiro para atrás, el péndulo se estabiliza. Vale, hemos visto 4 instrumentos diferentes a la hora de prospectar venas de agua. Importante, importantísimo. Clave número 1, tener fe en lo que estamos buscando, en nosotros mismos. Sobre todo, esto si no se cumple, no vais a encontrar nada, cero. Bien, o sea, primeramente, tener fe en lo que estamos buscando. Intuición, sensibilidad, todo esto se va conjuntando
Pero la primera parte, sobre todo, es tener fe en lo que queremos buscar. ¿Existen materiales conductores de energía mejores que otros? Puede ser. Yo 100% no puedo hacer esta afirmación, pero sí puedo decirles, por ejemplo, que la varilla de cobre tiene una sensibilidad muy precisa a la hora de buscar parámetros, como son profundidades, como son caudales, como son diferentes parámetros que podemos encontrar en un yacimiento de agua, en una fuente, en un manantial, en una vena interna, un lago interno, un alveolo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre sí he notado que precisa más, pero esta afirmación 100% no la podemos realizar. Sí, una aproximación. Es un material bueno el cobre, que conductivo, tanto de energía como física, como energía, en este caso, que solo se percibe, y el cobre pues siempre es un material mejor, sin desacreditar las otras varillas de aleaciones de cobre, metálicas, zinc, otras aleaciones que existen de metales. Bien, una rama de árbol, cualquier herramienta que nos puede valer para la prospección. Nosotros, insisto, somos los radares humanos, las personas las que tenemos esta capacidad de detección. Son meros instrumentos para canalizar esta energía en el objetivo que estamos buscando. Son instrumentos para canalizar con nosotros el objetivo con nosotros. Es para que comprendan y entiendan cuál es el concepto básico a la hora de prospectar. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si son nuevos en el canal, no olviden a suscribirse, que es completamente gratuito, apretar la campanita de color negro para que os vayan avisando de vídeos que voy subiendo y publicando. Todos los comentarios, preguntas, dudas que quieran hacer, en comentarios, por favor. Y bien, esperando que sean felices. Hasta aquí la formación de hoy. Y no olviden a mirar el apartado cursos del canal también, donde van a poder tener conocimientos más amplios. Son cursos gratuitos completamente, donde van a tener conocimientos más amplios de lo que es la radiestesia, en cuanto a Zaurí, en cuanto a líneas telúricas. Así que es mi especialidad. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Que sean muy felices.